mejor ahora? Ahora sí está mucho mejor. Qué bien, así nos entendemos mejor. Sí. Ya, entonces directo al grano, doctor. Lo que nosotros queremos saber es cuáles son las acciones que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente contra el tráfico de la fauna silvestre o vida silvestre. Ya, mire, justamente el año pasado hemos terminado de desarrollar y hemos empezado la ejecución del programa plurinacional de lucha contra el tráfico de vida silvestre. Ya, ha sido este programa lanzado en abril del año pasado, perdón, de este año. Abril del 2019. De 2019, sí. ¿Ya? Y bueno, básicamente lo que este programa plantea son tres acciones a ser implementadas por 5 años con el objeto de luchar contra el tráfico de estas especies, de nuestro patrimonio natural. Y las acciones... y estas acciones son 3, básicamente. Las acciones preventivas, las acciones reactivas y las acciones predictivas. Preventivas, reactivas y predictivas. Y ahorita nos encontramos en ¿cuál? Bueno, estamos ya desarrollando, ejecutando en realidad tanto acciones preventivas y acciones reactivas. Las acciones reactivas están conformadas por 7 componentes que involucran, por ejemplo, el desarrollo normativo, que involucran el fortalecimiento institucional, la capacitación, la sensibilización y concientización. Uno de los componentes más importantes para nosotros dentro de estas acciones es el factor educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de estas estamos intentando prevenir la comisión de este tipo de hechos del tráfico de vida silvestre y bueno, ya hemos empezado su ejecución. Este factor educativo, ¿ustedes están haciendo tal vez campañas donde en los colegios, en los medios de comunicación? No, en realidad lo que nosotros estamos pretendiendo, nosotros ya hemos suscrito convenios con el Ministerio de Educación, pero también nos falta suscribir unos cuantos más, por los cuales nosotros podamos incidir directamente en la currícula formal del sistema educativo del país. El objetivo de fondo de esto es hablar de que los 3 millones de niños que anualmente cursan las escuelas y los colegios puedan recibir dentro de la formación, dentro de la educación, las nociones principales sobre la protección y conservación de la fauna silvestre. ¿Esto sería en la materia de ciencias naturales? Correcto. Ya. Y ahora, cuando usted dice que otro de los 3 puntos se refiere a las acciones reactivas, ¿estas están relacionadas con qué? Están relacionadas con la reacción que tenemos que tener como sociedad y como Estado ante la comisión de delitos relacionados con el tráfico de vida silvestre. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad para sancionar efectivamente, para fiscalizar y sancionar efectivamente este tipo de hechos. Entonces, de esta forma... ¿estarían ejecutadas por el Ministerio, por la Policía, por la Fiscalía? ¿Quiénes son los actores encargados? No, en realidad nuestra intención, y ni siquiera es nuestra intención, sino lo que dice la norma, el ordenamiento jurídico vigente, empezando de la Constitución, es de que los principales actores en cuanto a la reacción y a la protección de la vida silvestre, de la fauna silvestre, son los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Entonces nosotros con las acciones preventivas, por ejemplo las de capacitación, queremos acudir a alcanzar a los gobiernos municipales y departamentales para que ellos sigan las acciones penales, por ejemplo, que nosotros ya hace tiempo hemos venido desarrollando. En lo que se refiere a las predictivas, intuyo, no sé, usted me dice si es que estoy equivocada, que esto tiene que ver ya con una capacitación al personal encargado de hacer operativos para detener antes de que se dé el tráfico, ¿o cómo funciona esto? Correcto, es justamente, básicamente es el establecimiento de un sistema de información por el cual nosotros podamos recopilar toda la información que se está desarrollando en el país sobre la temática, ya sea de parte de la policía, de la fiscalía, de las gobernaciones, de los municipios, y con esa información nosotros empezar a hacer un poco de estadística, y con esta
con estas herramientas poder predecir a futuro lo que podría llegar a suceder. Por ejemplo, ahora sabemos que tenemos un problema con el tráfico ilegal del jaguar, pero de repente las especies que puedan estar siendo amenazadas en un futuro ya vayan a ser otro tipo de felinos, como el puma, u otros más, ¿no? Entonces creemos que tenemos que tener la capacidad para predecir estos acontecimientos y anticiparnos. Entonces, doctor, estamos hablando de la creación o algo así de una base nacional de estadísticas que puedan tener acceso todas las instituciones encargadas de combatir el tráfico de vida silvestre. Es básicamente eso, es crear una base de datos oficial para la realización de estadística científica y la predicción de posibles amenazas a la vida silvestre. Bien, ahora este programa que usted me dice incluye tal vez destinar algún financiamiento más para capacitación, para logística o para así es. Y este financiamiento, o sea, este destino de dinero vendría de los gobiernos municipales o del gobierno nacional o del gobierno departamental. No. Bueno, todas las actividades preventivas básicamente están siendo pensadas para que el nivel central del Estado pueda encontrar los recursos. De hecho, sí, ya estamos con varios componentes y buscando ese financiamiento para varios componentes para que el nivel central del Estado puedan ser capacitadas los diferentes actores relacionados con la temática. Entonces, los recursos van a ser gestionados y por el nivel central del Estado. ¿Todavía no se tiene o se conoce tal vez? No, en varios componentes sí, ya se encuentra con los recursos necesarios para su ejecución. En varios componentes, no la totalidad, pero en varios sí. Ya. Hay un punto que ha sido coincidente en lo que hemos estado haciendo la reportería, que es acerca de la cantidad del personal, en este caso la policía forestal encargado de combatir el tráfico de vida silvestre, hallan que es demasiado poco. ¿Ustedes están viendo este punto? Sí. De hecho, estamos con bastantes tratativas con el Ministerio de Gobierno, con el Viceministerio de Régimen Interior, así también con el Comando Nacional de la Policía, para que se pueda acrecentar el músculo que tiene la Policía Forestal y Medio Ambiente, músculo en cuanto a sus capacidades operativas. Y nosotros esperamos, de hecho creemos que estas gestiones que hemos realizado desde el 2014 ya han tenido sus resultados, porque hasta el 2014, hasta el 2015, solo había POFOMA en las 3 ciudades grandes, ¿no? Pero ahora están los 9 departamentos. Ahora hay que reforzar las unidades que ya han sido creadas con más personal y más equipamiento, y en eso justamente estamos. Doctor, ¿ustedes han identificado hasta el momento cuál es la especie que está más amenazada por el tráfico? Sí, este año se está terminando de consolidar un diagnóstico nacional sobre el tráfico de vida silvestre. ¿Ya? Es un documento bastante completo y contundente, con información recopilada por más de 5 años de diferentes actores, ¿no? Y y en este documento, que va a ser publicado en breve, podemos encontrar que las especies vivas de fauna, por ejemplo, más traficadas son algunos monos, como el mono ardilla, el mono silbador, el mono titi, ¿ya? También el oso perezoso, los tejones, los quirquinchos y los zorros están muy comprometidos con esto. Pero también en cuanto a fauna, y hablando de partes y productos y derivados de fauna silvestre, los colmillos de felinos como el jaguar, el puma, también están en los índices más altos de tráfico. Doctor, ¿y han identificado cuáles son los destinos, si es para el mercado interno o externo? Sí, claro. Este reporte contiene toda esa información. Por ejemplo, en caso de las partes más traficadas, partes de fauna silvestre más traficadas, el destino es el exterior. En definitiva, los colmillos de felinos de jaguar y colmillos de felinos están saliendo del país. Sin embargo, al Asia particularmente, pero sin embargo a las especies vivas
de mamíferos, como los monos que les decía, son traficados para el mercado interno como mascotas. No, hay otras especies, por ejemplo, de animales vivos que son traficados como las aves, que también es muy preocupante la situación, y estas están siendo, en algunos casos, sí también exportadas ilegalmente. Nos sorprendió el caso de que habían encontrado que estaba saliendo a Chile hormigas reina. Sí. Mire, ese es un caso, y por eso es importante que tengamos este sistema de recopilación de información. Nosotros hasta el 2009 fue el último reporte que nosotros tuvimos sobre la exportación o el intento de exportación ilegal de insectos. El 2009, y justamente en esta gestión 10 años después nos encargamos, recopilamos esta información que hace notar de que estaría persistiendo este tipo de tráfico legal. Entonces es muy dinámico este negocio ilegal, así que tenemos que reforzarla. ¿Y cómo se organizan estas personas para, han identificado tal vez que hay uno al que lo solicita, los proveedores? ¿Cómo funcionan estas organizaciones dedicadas a esto? Bueno, estamos seguros que son organizaciones criminales, no hay lugar a dudas a eso. Entendemos de que están compuestas por colectores primarios, acopiadores, transportadores y repositorios intermedios, que son las personas que ya recogen todo lo que ha salido del país y que están tal vez no el destino final, pero sí en un punto intermedio para el destino final. Hemos identificado que los puntos de salida de los animales traficados son dos. Por un lado está la frontera que tenemos con el Perú, Desaguadero, y por otro lado está la frontera que tenemos con el Brasil en Puerto Suárez. Desaguadero y Puerto Suárez, entonces. Sí. Y lo hacen son los puntos más de preferencia. Sí. Esos son los dos puntos que hemos hallado más importantes, pero también tenemos otros puntos, por ejemplo, el norte de La Paz, la frontera con Chile también está, tiene varios reportes. Sí, y de los carabineros es más estricto, ¿no? Sí, tienen mayores equipos inclusive de detección, entonces también ha sido sorprendente para nosotros esa noticia. Sí, hoy nomás nos enviaban un reporte de Chile diciéndonos que habían decomisado jaguares disecados. Lagartos. Sí, lagartos disecados, perdón. Lagartos disecados, sí. Jaguares. No. Sí. Entonces eso sí es sorprendente porque se supone que los carabineros y la ley justamente de medioambiental y todo eso en Chile es bastante estricta, ¿no? Así es. En el tema, ¿ustedes han podido hacerles el seguimiento? Me interesa muchísimo que ustedes hayan hecho esta recolección de 5 años. ¿Cuándo lo van a publicar? Mira, el documento ya está prácticamente terminado. Estaríamos esperando simplemente la conclusión de los trámites administrativos para su publicación. No, yo me estimo que eso será en 1 mes o 2 meses máximo. Ya. ¿Ustedes ahí han podido establecer, no sé si es que corresponde al informe o será más esto con la policía y la fiscalía, la cantidad de personas que hayan sido, o si es que hay personas aprehendidas o simplemente se queda esto en decomiso? No, de seguro que sí tenemos esa información. Mira, tenemos información estadística de la cantidad de casos que han sido aperturados por parte del Ministerio y también por parte de algunas gobernaciones y municipios desde el 2007. ¿Y usted no tenemos... puede adelantar por lo menos los casos aperturados? O sea, bueno, tenemos las investigaciones que se han realizado desde el 2007, esas estadísticas, porque nosotros hemos conseguido, pero individuales, de correos, de POFOMA, de gobernaciones, entonces para poder tener una información más completa, no sé si es que usted me podría pasar eso, ¿será posible, por favor? Mire, nosotros... Claro que sí, pero yo supuse que ya le habían enviado... Nos dijeron que estábamos esperando conversar con usted para que nos envíen esas estadísticas. No, con todo gusto. Por favor, si me envía su correo electrónico. Yo tras que terminemos la llamada, yo le envío
Y así, ¿Ya? si nos puede enviar incluso más información, porque hemos estado haciendo operativos, le cuento que estamos haciendo recolección de información de esto desde hace 3 meses y nos ha costado así la vida conseguir datos. Recibimos con mucha sorpresa y alegría saber esto, de que la Fiscalía, por ejemplo, está creando una unidad y destinando fiscales para investigar el tráfico de vida silvestre. Eso es buenísimo. Pero usted puede creer que hasta ahora hemos podido hablar con el fiscal, pese a que nuestro colega en Sucre ha ido a hacerle puerta. No hemos encontrado la forma de hacerlo. ¿Con el fiscal general se refiere? No. Le cuento que han creado, dicen Sucre, una oficina de tráfico de vida silvestre. Entonces, para hablar sobre los objetivos, por lo menos, si es que recién está asentándose los objetivos que pretenden o cosas de esas, no lo hemos logrado hasta ahora. Nos ha costado ya, pero usted, lo que pasa es que la fiscalía está compuesta por varias secretarías. De repente nosotros podemos ayudarles a contactar con la secretaría respectiva. Es que tenemos que cerrar nosotros, ya tener listo el reportaje escrito hasta máximo el jueves, para que le den la última mirada y vamos a publicarlo ya. Entonces tenemos que cerrar, pero así, y no lo hemos logrado. No, ya. Vamos a intentar hacer esa gestión. No me comprometo a eso, pero... Sí, por favor, si es que pudiera, claro, su ayuda sería bienvenida. Bueno, eso era, mire, lo que nosotros queríamos saber eran las estadísticas sobre los operativos, decomisos de animales en lo que va del año, el número de personas procesadas, y a mí me alegra muchísimo que ustedes tengan una base de datos de las especies que son las preferidas por estas organizaciones criminales. Si eso no lo pudiera pasar, doctor. Claro. Sí, seguro. Yo le podía pasar un resumen de este diagnóstico que hemos terminado de elaborar. Y tienes este resumen que le estamos pasando, si tiene esa información. Ahora, una pregunta más. Yo sé que ustedes que el gobierno nacional ha hecho una alianza o está trabajando de la mano con la ONUDC, con esa unidad que tienen especializada en tráfico de vida silvestre. ¿Cómo avanza esta alianza? ¿Han tenido ya algo de resultados? Porque sé que se dieron talleres, por ejemplo. Sí, bueno, mire, de hecho estamos, no solamente hemos creado este tipo de alianzas con la UNODC, sino también con la Interpol y también con la Convención Internacional sobre especies de flora y fauna silvestre amenazadas, que es la Convención CITES. Ya, como ustedes saben, en julio de este año hemos terminado, se ha realizado un encuentro internacional sobre la temática. ¿No? Y como resultado de todos esos acercamientos que han sido propuestos por el país, se aprobó una resolución a nivel mundial, una decisión mundial a efectos de proteger al jaguar, por ejemplo. Esa decisión fue aprobada el mes pasado, y ahora nosotros estamos justamente en ese proceso de seguir construyendo con la UNODC una serie de herramientas que nos permitan mejorar nuestros sistemas de protección y de protección contra el tráfico ilegal de vida silvestre. Estas herramientas, esto va a ser, esta primera fase de la elaboración de estas herramientas va a ser concluida el mes de noviembre. Y ya con ese informe preliminar sobre las necesidades que tenemos como país, al siguiente año se van a empezar a implementar los mismos, ¿no? Vamos a decidir cómo seguimos trabajando. Justamente el día de mañana, pasado mañana, el país va a ser parte de la primera conferencia de alto nivel sobre el tráfico de vida silvestre, que va a ser realizada en Lima, y nosotros vamos a llevar una serie de propuestas para también encontrar alianzas con otros países, y estamos expectantes a poder consolidar la creación de unos corredores para la protección del jaguar. Eso también vamos a ir. Maravilloso, ¿no? Sí, la verdad, pues, por ejemplo, con relación al jaguar, el tráfico sí es una amenaza grande, pero también conserva su ecosistema, es algo prioritario que tendríamos que estar haciendo.
Doctor, me gustaría conocer su opinión. Mire, estamos ahorita nosotros en un momento en que las redes sociales, el internet y más esta última generación, los millennials y todo eso, están como que más atentos a todo lo que pasa con el medio ambiente y prestos a defenderlo. Al menos se nota eso en las redes sociales. Pero sí, el tráfico sigue. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está faltando? Si supuestamente estamos más conscientes de que necesitamos cuidarlo, pero sigue esto operando. Sí, bueno, el tráfico, así como el tráfico de personas, como el tráfico de drogas, son negocios realmente grandes y poderosos, ¿no? Económicamente hablando. La Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Viceministerio y el Ministerio están muy comprometidos con la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre, pero en definitiva necesitamos más la participación de las entidades encargadas de la persecución penal por este tipo de hechos. Si usted se da cuenta, el Ministerio del Medio Ambiente simplemente es una entidad que debe emitir regulaciones de índole técnica, científica sobre la biodiversidad. Más necesitamos la participación, por ejemplo, del Ministerio Público, como usted decía, el ejemplo de la creación de esta unidad específica sobre vida silvestre, la policía y fundamentalmente el órgano judicial. No, nuestro sistema judicial data de la década de los 70. Creemos que con el medio ambiente, con el tráfico silvestre. Sí, tenemos que actualizar nuestro sistema penal a las nuevas nociones que la Constitución y la Ley 300 han establecido sobre la temática. Tenemos como ministerio varias propuestas, hemos realizado propuestas para modificar el Código Penal que están siendo actualmente discutidas y bueno, desde esa perspectiva es que estamos tratando de mejorar la situación. Pero como digo, la participación de los gobiernos locales es prioritaria. Si no tenemos a las gobernaciones con personal capacitado y a los municipios, va a ser muy difícil que el ministerio pueda llegar a todos los rincones del país. Sí, es así. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo por su tiempo, por atender nuestra llamada, y le voy a escribir ahorita un mensajito a su WhatsApp, mandándole mi correo electrónico para que por favor nos lo pueda enviar las estadísticas. Claro que sí, le envío un momentito entonces. Le agradezco muchísimo, doctor, y estamos en contacto. El informe, cuando lo publiquen, nos gustaría saberlo, porque podemos incluso preparar una bonita presentación, infografías y todo eso para que se difunda, porque de verdad las notas relacionadas con el medio ambiente y todo eso tienen muchísima aceptación del público y así se genera conciencia ciudadana. Claro que sí. Entonces yo le voy a estar avisando a su WhatsApp cuando salga la publicación oficial. Por favor, le agradezco mucho. Que tenga un buen día y ahora mismo le escribo. Gracias. Súper, gracias. Hasta luego.